Hola, hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles, el poder estar con ustedes hasta la intimidad de su casa. Hoy nos vamos a preparar una receta espiritual bastante rica, bastante saludable, porque nos va a llenar nuestro espíritu, nos va a llenar eh, de carácter y nos va a hacer entender cosas que a lo mejor están pasando en nuestra vida que son inimaginables. Hay algo muy importante en lo que es este proyecto y muchas gracias a los que se están conectando. Este proyecto nace y surge de una pregunta que se le hizo a Dios. ¿Cómo yo puedo compartir mis dones? Y no solamente el don que me das en la cocina, sino que cómo puedo compartir mi don espiritual. Porque una cosa es enseñar a cocinar comida para el cuerpo, y lo otro más importante también es cómo nosotros podemos alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Porque también necesita comida, porque también necesita esa palabra. Y lo dice Isaías en cuanto habla en cuanto está hablando del ayuno, que dice, ¿de qué sirve que todo el día eh, debilitemos al cuerpo? ¿Qué pasa? O sea, ¿de qué sirve que todo el día andemos afligido al cuerpo? Si no es eso, es el ayuno. El ayuno es que nosotros compartamos el pan con el necesitado, pero cuando habla de que nosotros tenemos que compartir el pan, aparte del pan físico, está hablando de un pan espiritual, porque muchas veces yo puedo estar lleno de comida, acabo de almorzar o acabo de cenar, me di un gran banquete, pero realmente mi alma puede estar bastante vacía, ¿verdad? Y dentro de esos vacíos que nosotros encontramos en los problemas a diarios, existen muchas preguntas. Y es por eso que traemos el conversatorio en la cocina del Chef Cubías, porque no solamente es enseñar a cocinar fácil, práctico y sencillo, sino que también es cómo nosotros podemos alimentar el espíritu a través de la palabra. Para ello vamos a comenzar con unas preguntas bastante existenciales, y como este es un conversatorio, me gustaría el poder tener de ustedes también sus comentarios. Un placer saludarle a todos nuevamente que se están conectando. Esmeralda Benítez, Iris Velázquez, Joy Mira, Jonathan Meléndez, Carla Eloísa, Shela Yu Valle y así muchos más. Un placer saludarles. Y una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? ¿Por qué? Nos los preguntamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué el Señor me dejó solo? ¿O por qué Dios me dejó sola cuando más yo lo necesitaba? Que son preguntas bastante acertadas en los momentos de dificultad, cuando nuestro espíritu no está muy alimentado. Porque llega muchas veces en que nosotros nos preguntamos, ¿por qué me va tan mal a mí, pero a mi vecino que no te teme, que no te ama, porque a él le está yendo súper bien? Muchas veces hay personas, o usted va con personas que hacen esas preguntas, y nosotros no hallamos cómo poder contestarle. Entonces es por eso que esta tarde viene parte de lo que nosotros podemos aprender. Para mí es muy importante el poderles hacerles saber a ustedes cómo es que Dios nos contesta a nosotros. Cuando nosotros le comenzamos a hablar y a preguntar por qué, entonces las preguntas que acabo de mencionar son sinceras, y seguramente más de alguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, nos las hemos formulado en algún momento de nuestra vida cuando todas las cosas nos están yendo mal, y sentimos que la prueba es muy difícil para nosotros. Lo que tanto, o lo que trato de decirles, perdón, es que las injusticias, los sinsabores, las adversidades que podemos estar pasando, los problemas, las decepciones, son parte de la vida, definitivamente, y no las podemos evitar. O sea, hay muchas cosas que estamos pasando, son parte de la vida, que no las podemos evitar. Y pensar, aquí viene algo muy importante, y pensar
que porque somos hijos de Dios estaremos exentos de todas las calamidades, es bastante iluso, ponía yo, o bastante peligroso. De hecho, en la Biblia nos encontramos muchas enseñanzas en la palabra de los constructores. Por ejemplo, en la palabra de los constructores, en la cual azota a los dos, o sea, tanto el constructor sabio como el constructor necio. Entonces nosotros podemos decir: Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Que yo conozco de tu palabra, que yo conozco de tu poder, que has hecho milagros en mi vida. No sé por qué me está pasando esto a mí. Y eso lo podemos encontrar, y me gustaría que lo escucharan rápidamente. Lo podemos escuchar o lo podemos ver en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, 24. Déjenme podérselos decir. La palabra del Señor dice en Mateo 7, 24, perdón, del 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y se fue, y esa fue su gran ruina. Entonces, tenemos un hombre sabio y tenemos un hombre insensato. A los dos les vino la prueba. A los dos les vino la prueba. Solamente que el sabio había cimentado su vida en la roca que es Dios. Entonces, por muy fuerte que fuera la marea, por muy fuerte que fuese la corriente, por muy fuerte que realmente fuesen las adversidades que podemos estar pasando, Él nos va a dar la salida. No las va a dar, porque dentro de la sabiduría de Dios estamos haciendo lo correcto, pero eso, el que nosotros seamos hijos de Dios, no nos quita el que no vamos a tener pruebas. El que estemos yendo a la iglesia, el que nos estemos congregando, el que leamos la palabra, el que le oremos a Dios, no nos exonera de los problemas que podamos tener en la vida. Vamos a tener problemas siempre, solamente que como nuestra vida va a estar cimentada en la roca, es una receta que siempre usted va a tener, y en la receta el ingrediente principal va a ser Dios. Entonces nosotros vamos a poder superar esas adversidades. Es cierto que hay promesas, y eso es muy importante. No sé qué es lo que están pensando ustedes. Me gustaría que me den sus opiniones también de lo que estamos hablando, porque de eso se trata el conversatorio, de qué es lo que ustedes están pensando acerca de este ejemplo. Por ejemplo, un hombre sabio, un hombre insensato, pero a los dos les vino la misma prueba. En la prueba, a los dos pasaron las corrientes, las dos pasaron con mucho ímpetu, solamente que una casa quedó cimentada sobre la roca y otra fue su destrucción. Entonces, es cierto que hay promesas donde se nos asegura que el Señor nos va a proteger, que Dios nos va a proteger, que Dios nos proveerá, que Dios nos va a guiar. Pero estas promesas que están en la Biblia no dicen que estamos exentos. No dicen que las pruebas no nos van a llegar. Claro que nos van a llegar. Y las pruebas afectan a todas las personas. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice, yo he venido al mundo. Eso lo habla Juan 16:33. O sea, en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones en la vida, no vamos a tener que comer muchas veces, y nosotros solamente tenemos que estar confiados que no desayunamos, que no almorzamos, pero en el nombre del Señor Jesús vamos a tener un gran banquete para nuestra cena. Lo tenemos que hacer porque nosotros estamos cimentando nuestra vida en la roca. Por ejemplo, lo que estamos haciendo el día de ahora por la tarde. Estoy cimentando mi proyecto sobre la roca.
Si yo quiero que Dios me provea, si yo quiero que Dios me prospere, no quiere decir que yo no voy a tener adversidades. Claro que lo voy a tener. Pero estoy transmitiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón y como yo también estoy aprendiendo a vivir cada uno de mis días. Por eso es muy indispensable aceptar esto y entender que aunque nosotros le sirvamos a Dios de diferentes maneras, la vida siempre nos va a golpear. La vida siempre nos va a poner a prueba. La vida nos va a enseñar en que nosotros tenemos que estar cimentados en lo que es nuestra fe en Dios. Entonces, ese por qué a mí, por qué estas enfermedades se convierten en lugar de preguntas, de queja, se conviertan en algo más importante, que es, ¿qué quieres que tú aprendas en esto? O sea, ¿qué es lo que tú deseas que yo aprenda? O sea, cada una de las pruebas, nosotros vamos a aprender algo. Así que entonces, las enfermedades, las crisis matrimoniales, los dramas de familia, los problemas que podemos tener en la familia, la escasez financiera, el sufrimiento que puede estar pasando físico muchas personas, el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual, los robos, las estafas, las traiciones, los accidentes y toda clase de males que podamos tener en el día a día o en el diario vivir, realmente, ¿saben por qué pasan? Porque vivimos en un mundo injusto y malo. Porque vivimos en un mundo en donde nosotros vamos a tener aflicciones. Porque nosotros realmente tenemos que saber que hay alguien que nos está protegiendo diariamente y que nuestra vida tiene que estar cimentada sobre la roca. Imagínense qué importante es eso, y me gustaría que compartan esta transmisión, que la hagan llegar a muchas más personas, porque este proyecto es para podernos expandir, pero el proyecto en sí es una cocina de amor dedicada a Dios. Lo que yo estoy haciendo ahorita es dándole gracias a Dios por lo que Él me ha mostrado en el día, por cómo yo debo de mejorar, cómo yo debo de guiarme, cómo yo debo de caminar. Y si yo no pongo mis proyectos en las manos de Dios, así sean charamuscas las que venda, chocobananos, horchata, fritada con tortillas, frijolito frito ya hecho solo para embolsar. Si yo no hago nada para Dios, Él no me va a prosperar de la manera como yo lo deseo. Y Dios no necesariamente nos tiene que prosperar económicamente, sino que lo primero y lo más importante es prosperar espiritualmente, que es donde nosotros tenemos que comenzar a obtener ese beneficio de la salvación, ¿verdad? Por eso es indispensable aceptar esto y entender que aunque sirvamos a Dios, muchas veces vamos a ser golpeados por el enemigo. Y uno de esos ejemplos muy importantes, por eso le digo, comparta este conversatorio, deje sus dudas, sus comentarios, y yo en el nombre del Señor Jesús se los voy a tratar de poder contestar como deben de ser. Hay unos ejemplos muy importantes en la Biblia que nos enseña quienes sufrieron persecuciones y angustia, ¿verdad? Uno de esos fue David. David fue perseguido por el rey Saúl, pero el rey Saúl fue aparentemente su mejor amigo. ¿Cuándo? Cuando a pesar de que cuando aquel pueblo de Israel estaba temeroso por los filisteos y llega un joven que era un pastorcillo de ovejas y llegó a salvar en el nombre del Señor Jesús al pueblo de Israel. A pesar de que David hizo esa heroica hazaña de parte del Señor, Saúl lo persiguió pues y lo quería matar. O sea, le dio la vuelta pues, lo traicionó. Pero todo tenía un propósito y todo tenía un para qué. Porque cuando David estaba muriendo le dice a Salomón,
mi tiempo ha llegado. Estaba acostado, me imagino, bueno, estaba ya reposando el rey David y le dice a Salomón, mira, mi tiempo ha llegado. Así que te mando a que seas hombre. Y le da un legado espiritual. Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, se mantuvieron fieles a Dios, se mantuvieron fieles a sus pensamientos de que solamente hay un Dios, hay un soberano, hay un todopoderoso, hay solamente una persona en este mundo que nos viene a salvar y a dar vida en abundancia. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, se mantuvieron fieles a Dios y se negaron a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. A pesar de eso, fueron echados al horno de fuego para morir. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios mandó ángeles para que lo cuidasen y ni el humo del horno ni con olor a leña salieron. Porque Dios te va a poner a prueba, pero te va a proteger. O sea, pero Dios ahí va a estar contigo siempre. Eso no quiere decir que porque somos hijos de Dios no vamos a tener dificultades. Al contrario, muchas veces nosotros cambiamos nuestro estilo de vida y comenzamos a trabajar para el Señor y comenzamos a ver que hay un gran ataque. ¿Por qué? Porque hay uno que está molesto, hay uno que no le gusta que hagamos un cambio de vida, hay uno que no le agrada que su alma que ya no le pertenece a él, sino que cambió de dueño y estamos trabajando por algo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, el profeta Jeremías fue otro también que le sirvió a Dios llevando su mensaje para el pueblo de Judá, y a pesar de eso lo encarcelaron, lo azotaron y lo pusieron en una cisterna con lodo, ¿verdad? O sea, lo metieron a una cisterna en lugar de agua era lodo. O sea, los profetas, el profeta Isaías fue un fiel siervo de Dios, hizo todo lo que él le pidió, pero aún así murió cortado por la mitad por el rey malvado que era de Israel. Entonces se puede imaginar, o sea, hay muchos profetas que murieron sirviendo y eran profetas, eran personas aprobadas por Dios y tuvieron que sufrir, pero su fe se mantuvo firme. Por eso es que yo digo, yo no le vengo a hablar a usted, yo vengo a compartir un mensaje. Si usted desea, tómelo. Si no lo desea, pues está bien. Tanto como el sabio como el insensato tuvieron la misma prueba. La misma agua pasó por donde ellos, con la misma fuerza pasó por donde ellos, pero una casa se mantuvo firme sobre la roca y la otra fue su destrucción final. Ambos tuvieron su recompensa. Uno tuvo una recompensa buena y otro tuvo una recompensa mala. Entonces, nosotros también tenemos que hacer eso. Yo le digo al Señor, yo quiero enseñar a cocinar, quiero seguir este proyecto, pero también yo no solamente quiero enseñar a cocinar comida para el cuerpo, yo quiero también tener la oportunidad de poder alimentar el espíritu. ¿A través de qué? A través de que me des la oportunidad, pues, porque lo voy a hacer para ti. Y otro de los que pasó una prueba bastante difícil fue el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo, o sea, Jesucristo anduvo haciendo lo bueno en todas partes, anduvo predicando, anduvo sanando, anduvo liberando, pero fue asesinado cruelmente. ¿Por qué? ¿Por qué no le creímos? Porque nadie le creyó y fue crucificado. ¿Para qué? Para un propósito. ¿De quién es? De él. No, para un propósito nuestro. Para un propósito para nuestras vidas. Porque él murió por nuestros pecados. Pero llegó un momento en que Jesucristo lloró. Siendo crucificado se sintió solo. Y le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? También le preguntó y le dijo, si es tu voluntad, que pase sobre esta copa sobre mí. Y si no, que se haga tu voluntad. O sea, se puede imaginar el momento de crisis que estaba pasando el Señor Jesucristo, en esos momentos que estaba como hombre, que sentía como hombre, que experimentaba un dolor carnal.
No, eso fue tremendo pensar que, que iba a morir por los pecados de Francisco Cubías. Y me imagino que llegó un momento en que le preguntó a Dios: Señor, ¿y será que Francisco va a aprovechar que yo muera por él? Y como Dios conoce nuestros pensamientos, quizás dijo, quizás no lo va a aprovechar. Pero si es tu voluntad salvar a Cubías, que se haga tu voluntad, pues aquí estoy. Pero llegó un momento en que le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado, pues? Jesucristo. El apóstol Pablo dedicó su vida a fundar iglesias, dedicó su vida a predicar el evangelio, a misionar en lugares remotos, en lugares donde ni conocemos. Y a pesar de eso, murió decapitado por orden del emperador Nerón, ¿me entiende? O sea, hubieron hombres que verdaderamente han pasado muchas tribulaciones y que han sido hijos de Dios. Entonces ahí es donde queda bastante claro, donde queda muy claro de que nosotros, o los que estamos en los caminos del Señor, no quiere decir que no vamos a pasar pruebas ni tribulaciones. No quiere decir que no nos vamos a preguntar por qué, pero ese por qué se convierte en un ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy pasando esa prueba? ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo a través de ello? El apóstol Pedro igual predicó de Cristo, levantó iglesias, dirigió a cristianos del primer siglo, y a pesar de todo, murió crucificado por orden de Nerón. Todos verdaderamente, o todo esto nos podría hacer pensar que a veces lo que Dios hace es como que no tiene sentido para nuestra vida, pues. O sea, ¿por qué Dios está permitiendo que me pase esto si yo soy bueno? ¿Por qué Dios me está permitiendo que pase calamidades? ¿Por qué Dios está permitiendo que pase hambre? ¿Por qué Dios está permitiendo que se mueran mis familiares? ¿Por qué me está causando mucho dolor? ¿Por qué permitió que se muriera mi esposo? ¿Por qué permitió que se muriera mi esposa? ¿Por qué estoy pasando por un divorcio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Sí, pero hay un para qué. Hay un propósito en su vida. O sea, ¿por qué está viendo esta transmisión, pues? Imagínense que si estuviera yo bailando y haciendo comida y estuviese preparando ahorita el manjar o algo súper delicioso, estuviésemos más conectados. Eso no es importante, porque realmente dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino que el que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de usted y de mi vida para poder estar en estos momentos, en este lugar. Porque muchas veces creemos que con solo decir Señor, Señor, y ya tenemos ganado el cielo y las estrellas y todo lo que viene a su alrededor. Pero Él dice en su palabra: no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí el estarle a usted enseñando a cocinar rico, pero si no le estoy alimentando su alma y su espíritu también? Entonces si es un proyecto dedicado a Dios, entonces lo vamos a hacer bien. Si no lo vamos a hacer bien, entonces mejor no lo hagamos. Ahí dejo y ahí le permito a otras personas que enseñen a cocinar nada más. Pero yo necesito que usted también esté agradecido con Dios de todas las oportunidades que nos da en la vida. Entonces, realmente, y viendo y viviendo todo eso desde el punto de vista natural y no espiritual, pareciera que Dios realmente no está en el control de nuestras vidas, y que muchas veces estamos huérfanos. Muchas veces creemos nosotros, cuando comenzamos a ver las cosas no espiritualmente, creemos que estamos solos. Sin embargo, lo que necesitamos es recibir una verdad, y la verdad es que hay cosas que jamás vamos a entender en lo natural, porque no tienen un sentido lógico de la vida, sino que vamos a comenzar a entender nuestras tribulaciones en lo espiritual, porque en lo sobrenatural o en lo espiritual es por ahí donde se mueve el poder de Dios.
Entonces, hay versículos en la Biblia que verdaderamente nos van a ayudar a asimilar todo eso. Y uno de esos versículos lo podemos encontrar en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas para bien, o sea, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Se lo voy a decir nuevamente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito de Él que Él tiene para ellos. O sea, Dios tiene propósitos para nosotros agradables, pero si le amamos, si lo respetamos, si le damos su lugar. Así como respetamos muchas veces a las autoridades, o respetamos a nuestras esposas, o respetamos a nuestros esposos, o a nuestras novias, o a nuestros amigos, que somos bastante fieles, y lo que ellos digan hacemos, y lo que ellos nos pidan nosotros le damos. Así Dios también necesita de nosotros. Así Dios espera que usted y yo hagamos las cosas correctas. Que es difícil, pues vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero no tenemos que desmayar. Y algo muy importante de lo que es este proyecto de la cocina del Chef Cubía, yo le dije, Señor, ¿yo cómo puedo ser diferente a los demás? Entonces Dios me dijo, entonces habla de mi palabra, habla de cómo yo te he restaurado la vida, habla cómo yo he hecho en ti algo, un hombre totalmente diferente. Pero no quiere decir que no vas a tener problemas. Pero no quiere decir que no vas a pasar tribulaciones. Pero eso no quiere decir que vas a estar exento de lo que es la vida diaria. Claro, la vas a tener, pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar la victoria. Dios a usted le va a dar la victoria. Dios a usted lo va a sacar en victoria y se va a dar cuenta de que existen cosas tan lindas cuando nosotros comenzamos a confiar en el Señor, porque lo que antes creíamos que era imposible para Dios, Él lo vuelve posible, ¿verdad? Entonces, no sé cómo usted está viviendo esta tarde, este conversatorio. No sé, me gustaría que dejara sus comentarios y que compartiera esto. Dice Vicky Berríos, tantas veces que nos sentimos así, solos, agobiados, señalados, muchas veces por los mismos llamados amigos y peor aún por familiares, pero Dios sabe de qué estamos hechos y sabe el valor que tenemos. O sea, definitivamente, mire, muchas veces nosotros vamos a ser golpeados, vituperados, vamos a ser humillados, vamos a ser alcanzados por las críticas, pero realmente Dios sabe cuál es nuestra fortaleza y hasta dónde Él nos va a permitir el poder estar. O sea, de eso no podemos olvidarnos, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, ese versículo que acabamos de leer, que Dios sabe qué es lo que Dios sabe lo que necesita para su vida, Dios sabe lo que le quiere dar a usted, Dios tiene grandes bendiciones para su vida, pero se las va a dar media vez usted lo ame a Él. Dele algo a sus hijos que no se lo hayan ganado, pues. Dele algo a sus hijos que no se lo hayan ganado. Dele algo a alguien que usted ama con todo su corazón. Dele algo que no se lo haya ganado. Difícilmente usted se lo va a entregar porque va a saber que no lo va a poder aprovechar. Pero media vez ellos se lo ganen, ellos van a valorar el esfuerzo. Entonces el esfuerzo que hizo Jesucristo en morir por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él comienza a pulir nuestras vidas a través de los problemas, a través de las debilidades diarias, a través de las injusticias, a través de la crítica, a través de tantas cosas que nos pueden estar pasando, pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor y dejarnos de preguntar ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? En Corintios 2:14 dice, pero los que son espirituales no pueden recibir, dice en Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir la enseñanza de parte de Dios,
Porque si nosotros no somos espirituales, usted rápido se va a desconectar y va a decir, no, hombre, esto está aburrido. Oye, el chef no está bailando. Esto está aburrido, no, hombre. Y el chef no nos está haciendo hamburguesa o no nos está dando carne de cordero o no nos está enseñando a cómo poder preparar un buen ceviche o cómo poder preparar unas buenas costillas de cerdo, de res. O sea, realmente usted va a sentir aburrido lo que yo estoy diciéndole. Porque no lo está viendo desde el punto de vista espiritual, sino que lo está viendo desde el punto de vista carnal, desde un punto de vista normal. Pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Entonces, yo quiero que mi proyecto crezca para Dios, para poder bendecir a muchos más en el nombre del Señor Jesús a través de nuestras manos y del conocimiento que Él me da. Pero yo también tengo que darle su parte a Dios. Y esto es entregarle también a Dios la dedicación de lo que Él me ha podido entregar, ¿verdad? Anita Alfaro, un placer saludarle. Blanqui de Cuyas, un placer saludarte, mamacita. Te amo con todo mi corazón, madre bella. Bendiciones, chef. Hay que seguir adelante. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Definitivamente, Dios está con nosotros, Anita Alfaro. Pero tenemos que estar cimentados bajo la verdad. Entonces, realmente todo suena ridículo y no puede entenderlo cuando lo estamos viendo desde la parte no espiritual. Porque los que no somos espirituales o los que no son espirituales no pueden entender lo que el Espíritu realmente está hablando en ese momento. Y una de las verdades que nosotros debemos de entender y comprender es que una de las primeras verdades es que Dios está y Dios tiene y Dios pone el control en todo, incluyendo en nuestra vida. Aunque a veces no lo parezca, Dios tiene el control de nosotros en todo. Isaías 41:10 dice su palabra: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la primera verdad que nos da la Biblia. La segunda verdad que podemos encontrar es lo bueno y lo malo. Todo, absolutamente todo, sirve para que los hijos de Dios crezcamos para bien. Todas las pruebas, todas las adversidades van a servir para que nosotros podamos crecer. ¿Y quién lo dice más que sufrió? ¿O quién lo dice más que pasó por terribles calamidades y adversidades que Job? Y eso lo podemos encontrar en el libro de Job 2:10, y es donde él dice: ¡Ey! 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 Si aceptamos los bienes de Dios, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? ¿Por qué no vamos a aceptar también las adversidades? ¿Por qué no vamos a aceptar también los momentos duros de nuestra vida? Porque es donde nosotros vamos a crecer, porque en las debilidades se fortalece nuestro espíritu. Entonces decía Job en el 2:10, nuevamente se lo digo: ¡Ey! ¿Y por qué solo cuando estoy bien voy a estar contento con Dios? Si yo acepto el bien de Dios, ¿por qué no voy a aceptar cuando Dios quiere fortalecer mi espíritu? Esa es la segunda verdad. Y la tercera verdad es que Dios tiene planes para sus hijos y realmente no hay casualidades. En la vida no hay suerte para el cristiano. Escuche bien, para el cristiano, pero no es para el cristiano religioso, porque aquí no se habla de religión. Aquí se está hablando de Dios y de Jesucristo y estamos hablando que Dios tiene el control y que Dios tiene el poder. Para el que cree en Dios no existe la suerte ni las casualidades. En el universo de Dios no existe eso. ¿Quién lo dice? ¿O cómo yo lo puedo confirmar? Vámonos al libro de Jeremías, en el 29:11. Porque dice la palabra del Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ti, Francisco Cubillas. Yo sé los planes que tengo para ustedes, los que están viendo a través de la cocina del chef Cubillas, dice el Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor.
planes de bienestar y no de calamidades, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, deseo terminar este conversatorio con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Deseo terminar diciéndoles que a pesar de que muchas veces pareciera que Dios no hace cosas en nuestra vida como nosotros lo queremos, o que realmente yo me he portado bien y qué pasa, ¿por qué me están pasando estas pruebas? Yo he tratado de hacer lo más correcto posible. Señor, desde donde cuando yo decidí cambiar mi estilo de vida, desde cuando yo dejé de tomar, desde cuando yo dejé de fumar, desde cuando yo dejé de no ir a discotecas, desde cuando yo dejé de no decir malas palabras, de donde yo dejé de ya no robar, donde yo dejé de ya no estafar, donde yo dejé de ya no mentir. O sea, usted sabe lo que ha cambiado para Dios. Desde que uno comienza a dejar cosas malas, las pruebas son mucho más fuertes, pero es porque Dios nos está puliendo, nada más, nada más. Deseo terminar diciéndole, les decía a ustedes, que a pesar que muchas veces pareciera que Dios no está haciendo las cosas en nuestra vida con sentido, debemos de recordar algo muy importante, que su forma de pensar o la forma de pensar y de actuar de Dios no es como las nuestras. No va a ser nunca como las nuestras. Él no se mueve en nuestro mismo nivel. Dios no se va a mover en el nivel de Francisco Cubillas. Dios se va a mover en un nivel sobrenatural. Él está arriba de donde yo pueda estar. Él está observando y tiene el control de todo. Él sabe dónde Francisco Cubillas se mueve. Él sabe cómo Francisco Cubillas va a actuar. Él sabe cómo Francisco Cubillas está tratando de ser una persona diferente. Él sabe que Francisco Cubillas quiere que el proyecto de la cocina del chef Cubillas crezca, pero antes de crecer, el que debe de crecer espiritualmente es Francisco Cubillas. Usted no sé cómo es que usted está trabajando su vida. Pero lo importante de ello también es que nosotros entendamos que van a haber muchas dificultades, pero que Dios no nos está dejando. El libro de Isaías, en el Isaías 55, del 8 al 9, dice su palabra. Y nos enseña también, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, realmente nosotros no podemos pensar como Dios. No podemos creer como Él va a actuar. Sino que debemos de dejar que Él actúe sobre nosotros. Pero si le amamos. Si le damos el lugar que se merece. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios. Altos, altísimos. Y así como están los caminos de Dios tan altos, así son sus pensamientos sobre nosotros. Están demasiado altos sus pensamientos. Pero Él solo quiere cosas buenas para nosotros. Así entonces, yo los invito a que nos mantengamos en esperanza, en vivir de la mejor manera, en seguir luchando. Porque ya sean cosas buenas que nos suceden o cosas malas en ocasiones, ya no tendríamos que decir por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué me está sirviendo esta prueba? Por ejemplo, vámonos a la moda. ¿Para qué estar sirviendo el COVID-19? Está sirviendo para que nosotros nos entreguemos más a Dios, para que nos demos cuenta que somos tan vulnerables y que la epidemia llega donde usted menos la puede ver porque está en el aire, y todo lo que los microorganismos que están en el aire no los podemos ver. Y usted puede cubrirse y usted puede hacer tantas cosas, pero no quiere decir que no está exento a que le pueda suceder algo. Hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente que está falleciendo. Y hay mucha familia que se está fortaleciendo en esos lazos de amor. Hay muchos matrimonios que están regresando a donde deben de estar, porque acaban de pasar una prueba muy dura y Dios les enseñó: estabas en un camino que no quería yo para tu vida, pero vos así lo quisiste y por eso te puse a prueba, pero regresa, te estoy esperando con los brazos de amor. Jesucristo lo dijo así. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, hecho hombre, lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios. Por lo tanto, sigamos amando a nuestra familia, sigamos sirviendo a Dios, sigámoslo amando a Él por sobre todas las cosas y trabajando para Dios. Por eso es que yo en cada una de mis recetas, gracias al Señor y por su misericordia, le digo: Señor, yo voy a trabajar para ti. ¿Sabe por qué? Porque si en un accidente a mí me cortan un dedo o me cortan la mano o quedo inmóvil de mi brazo, el don está en las manos, porque aquí tomo el cuchillo, el don está en mi cabeza, porque ahí están todas las recetas que yo puedo compartir paso a paso. Entonces yo tengo que pulir el don que Él me ha dado. Entonces parte de pulir el don que Él me ha dado es ser agradecido con lo que Él ha hecho en mí. Entonces una de las cosas para agradecerle al Señor es compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, o sea, de nada me sirve que Francisco Cubillas estés ahorita acá hincado orándome, pero si no estás compartiendo el pan espiritual, que es lo más importante. Porque dice su palabra en Isaías, en el libro de Isaías, dice: porque lo que te mando es que en lugar que hagas un ayuno y que te estés forzando y el que estés martirizando tu cuerpo, yo lo que quiero es que vayas y le quites al yugo al oprimido, pues. Que le vayas a quitar la carga, que le ayudes, que lo levantes, que lo restaures. Y como le repito, o sea, para el que no es espiritual, esto ha sido aburrido. Pero para los que somos espirituales, simplemente nos estamos llenando un poquito más de la palabra de Dios. Ojo, pero eso no quiere decir que no vamos a tener pruebas ni tribulaciones. Entonces, vamos a seguir adelante. Por lo tanto, yo los invito también a eso, a que sigamos adelante cuando esos momentos nos pasen en nuestra vida y sean duros en nuestra vida. Nosotros tenemos que animarnos. Nosotros mismos nos tenemos que animar diciéndonos, o sea, ¿cómo usted se va a animar en la prueba? Haga esto, mire. Respire profundo, órele al Señor con mucha pasión y dígale: aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no entiendo lo que está ocurriendo, sé que tú, Dios, estás trabajando a mi favor y que tu tiempo no son mis tiempos, pero en tu tiempo yo veré la grandeza que vas a hacer en mi vida. ¿Para qué? Para que se glorifique el nombre del Señor Jesús en nuestras pruebas y en nuestras dificultades. Para que no diga usted: no, es que a mí me salvó el doctor fulanito de tal. No, es que a mí me ayudó fulanito de tal. No, es que para que el nombre de Dios se glorifique y en la prueba, en esa fe ferviente, usted diga: no, es que Dios me sanó, es que Dios me salvó, es que Dios me liberó, es que Dios restauró, es que Dios hizo que yo le conociere, es que Dios me lo prestó, es que Dios me dio la oportunidad de volverlo a hacer. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en el eje principal, todo nos va bien. Aunque usted no entienda lo que está pasando, aunque usted no comprenda qué es lo que está viviendo en estos momentos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y bendecir tanto nuestras vidas como bendecir a los demás. Yo le agradezco mucho el que usted haya estado el día de ahora conmigo. Es algo totalmente diferente. Las pruebas, las enfermedades, las adversidades, los robos, los maltratos, las muertes, la injusticia, la falta de comida, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Quizás yo también no esté exento de problemas. Quizás yo también en estos momentos puedo estar viviendo una gran tribulación en mi vida. Pero he comprendido de que Dios tiene cosas buenas para mí. Y yo no busco la fama. Que lo que busco es el favor de Dios a través de su palabra.
Así que les agradezco mucho en el corazón el que ustedes hayan estado conmigo en esta tarde. Muchísimas gracias por permitirme llegar hasta la intimidad de su hogar, hasta la intimidad de su casa. En el nombre del Señor Jesús yo les deseo lo mejor. El día de mañana vamos a tener una receta buenísima, una receta bastante italiana. Vamos a trabajar con pastas y salsas. Las salsas vienen de Italia, las pastas son de China. Les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Mañana vamos a hacer pizzas, así que mañana vamos a tener más conectados. Usted que se conectó conmigo se va a dar cuenta. Mañana van a haber más conectados, pero eso es lo más importante. El día de ahora fue un alimento espiritual. Mañana va a ser un alimento para nuestro cuerpo y un aprendizaje para nosotros mismos. Quiere emprender algo nuevo, hágalo, no tenga miedo. Está pasando dificultades, está pasando adversidades. Vámonos adelante. Yo dejé una vez y fue hasta sinónimo de burla, porque yo le decía, nosotros tenemos que ser como el toro, que el toro cuando se siente hacia atrás, amenazado, él lo que hace es rascar él rasca la tierra y sin dejar ver al objetivo y ¡bum! Y embiste. En esa embestida muchas veces puede salir herido el toro, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos va a dar la victoria. ¿Me entiende? Le deseo todo lo mejor en el nombre del Señor Jesús. Usted ahora se levanta en victoria. Muchísimas gracias. Comparta este en vivo. Que este alimento espiritual llegue a los demás. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y feliz ya noche. Ya son las 6 de la tarde en Las Vegas, 7 de la noche en El Salvador. Mi Salvador amado, mi Salvador querido, orgullosamente salvadoreño. Porque ahí me hizo crecer el Señor. Pero donde quiera que usted esté, donde quiera que Dios lo vuelva a plantar, ahí florezca. Si usted está en El Salvador, en España, en Inglaterra, en Suiza, en Nueva Zelanda, en Alemania, en Bulgaria, en Ecuador, en Brasil, en Panamá, Costa Rica, donde quiera que usted esté, florezca, florezca, sea luz en medio de las tinieblas, sea paz en medio de la adversidad. Quítele el yugo al oprimido y dele la salvación a aquel que lo necesita. Yo le deseo todo lo mejor. El día de mañana nos vemos. Bendiciones.